días, buenas tardes, noches a todas, a todos, a todes. Creo que no queda nadie afuera, ¿no? Había un par de personas ahí esperando. Vamos a ir arrancando la actividad. Bueno, en primer lugar, muy contenta de presentar esta actividad en nuestra casa, en la Facultad Libre, llena de gente. Bueno, para nosotros estamos este año retomando actividad presencial y es muy importante y muy agradable también poder volver a encontrarnos y compartir estos espacios. Que bueno, siempre de cuerpo presente la conversación y todo lo que sucede es bien distinto, así que nuevamente acá apostando a las actividades presenciales. Bueno, en este caso, como sabrán, estamos presentando el libro de Georgina Orellano, que te agradecemos públicamente por estar acá. Sabemos que venís de presentaciones, que hace muy poquito sale el libro a la venta. De paso, aprovecho a comentar que, ahí está, que el libro, la verdad, en la mayoría de las librerías de la ciudad está agotado y tenemos la suerte de tener acá ejemplares disponibles para la venta, así que les aconsejo que aprovechen acá nomás en el patiecito. Pueden llevarse su ejemplar y cuando terminemos la presentación, Georgina puede estar firmando libros para quien quiera, así que se llevan el suyo firmado. Bien, bueno, breves cositas. Bueno, presentar acá a las compañeras. Está Miriam Aulleros de AMAR Rosario, secretaria general de AMAR de acá. Alejandra Gómez Sáenz, militante peronista y feminista de larga data. Bueno, Georgina, a todos, imagino todas y todos la conocen, secretaria general de AMAR. Flor Tirelli, compañera de acá de la casa. Y bueno, simplemente lo último que tengo para decir como presentación, contarles que esta actividad está en el marco de la Escuela de Estudios Sociales, que es un espacio educativo y de investigación que lanzamos desde la Facultad Libre, en donde bueno, la pregunta por lo social está en el centro y lo que buscamos es poder atravesarla desde diferentes miradas, con diferentes actores y actrices, en donde podamos justamente pensar la política y lo social desde diferentes perspectivas. En este caso tenemos la dimensión del trabajo y la dimensión de la organización bien en el centro. Y bueno, con un libro, ¿no es cierto?, que también ya vamos a tener oportunidad de hablar, pero un libro es siempre una apuesta a la palabra y a la discusión pública y política. Así que bueno, también es una excelente oportunidad para nosotros desde la escuela poner un poco en movimiento todo esto que venimos tramando. Si les parece, arrancamos con Miriam, con algunos... bueno, la dinámica para hoy, la idea para hoy es que podamos compartir algunos comentarios y hacer alguna lectura de fragmentos del libro, luego algunos comentarios de Georgina y después vamos a tener también, obviamente, una instancia de abrir a preguntas y a comentarios para poder compartir un poco entre todos. Así que, Miriam, te doy la palabra nomás. Bueno, buenas noches, gracias por estar. Y bueno, voy a leer un párrafo que me gustó del libro. Mi trabajo no es indigno. Indignas son las condiciones de las que debemos ejercerlo. Yo no vendo mi cuerpo, ofrezco un servicio y en todo caso le pongo un precio a mi tiempo. No hay buenos ni malos trabajos, hay trabajos reconocidos y otros clandestinos. Hay que luchar contra las explotaciones y no tirar el peso de la moral sobre la explotación de las trabajadoras sexuales. Bueno, buenas noches a todos. Primero agradecer a la Facu Libre por la invitación. La verdad que para mí es un enorme privilegio estar en esta mesa, compartir con Georgina esta presentación de un libro que creo que todos esperábamos muchísimo, que era necesario. Me parece que es un acto de justicia este libro. Con Georgina hemos compartido paneles mejores, peores, en lugares amorosos, en otros menos, algunas madrugadas también.
La verdad que a mí me llena de orgullo, creo que es una enorme dirigenta, creo que viene construyendo una lógica de palabra colectiva que es muy necesaria en este momento, así que bueno, celebro esta presentación y en esta ciudad que también tiene muchísimo recorrido con AMAR. Yo elegí un pedacito que me parece que da cuenta un poco de lo que ha sucedido o de la deuda que tenemos desde la política con las compañeras y compañeros trabajadores sexuales. Este capítulo se llama, El rosario de tus problemas. Y esta parte dice así. Aquella tarde en el Senado nos comimos como pudimos un informe de la Oficina de Monitoreo del Ministerio de Justicia, que explicaba cómo los avisos se habían trasladado a las páginas web y, lejos de hacer un mea culpa, cargaba sobre el trabajo que muchos habíamos decidido ejercer. Cuerpos sin cabezas, decía la funcionaria, mientras mostraba en un PowerPoint una foto de un anuncio digital. Al lado mío estaba sentada, impaciente, una compañera que trabajaba con esa modalidad y que me tocó contener, agarrándola del brazo y diciéndole al oído que esperáramos nuestro turno para contraatacar. El diagnóstico que ofrecimos fue el de la calle, sin palabras técnicas y directo al hueso. Cuando enumeraba las grandes dificultades que teníamos que enfrentar como consecuencia de las políticas prohibicionistas, me interrumpieron la funcionaria y un asesor parlamentario. No me vengas con el rosario de tus problemas, fueron las palabras que salieron de la boca de la funcionaria. Y el asesor cerró con, si se regula lo que ustedes llaman trabajo sexual, ¿cuántas van a ir a inscribirse al monotributo? ¿3? ¿Por 3 vamos a poner el Estado a su disposición? El que moderaba la mesa me insistía en que no contestara y que siguiera con la exposición. No le hice caso y a pesar de sus intentos por cerrarme el micrófono, tomé coraje para hablar bien fuerte y señalarle que no era una maleducada, que había escuchado con atención las ponencias de esas dos personas, que durante media hora se habían referido a nuestro trabajo de manera peyorativa y que les iba a contestar porque lo que la funcionaria reducía a mi rosario de problemas eran las dificultades de mis compañeros. El asesor se llevó la peor parte. ¿Cómo un peronista me puede decir que basa sus políticas de Estado rigiéndose por las mayorías aplastantes? Con ese concepto no se hubiese aprobado nunca la ley de matrimonio igualitario. ¿O acaso vos viste largas filas en la puerta de los registros civiles una vez aprobada la ley? Así sea, una sola la puta que va a inscribirse en el monotributo tiene que tener derechos y contar con un Estado presente. Sin buscarlo me gané un aplauso generalizado y escuchar las disculpas por la expresión tu rosario de problemas. Fue lo más parecido a un orgasmo intelectual que tuve. En aquella intervención usé lo que había aprendido en la CTA con las clases de formación política del Nono Frondizi. Y acá una mención especial para el compañero Paulón, que hoy no está con nosotros y que es gran parte de esta historia de reconocimiento a las trabajadoras sexuales. Decir nada más que en este pedacito se resume, creo, gran parte de lo que ha costado a las trabajadoras sexuales hacerse lugar en el plano de la política, porque no solamente la sociedad ha estigmatizado a las trabajadoras sexuales, la política ha tenido muchísimo que ver con eso, las ha arrojado a la clandestinidad. En Rosario también tenemos una ordenanza que prohíbe bujerías y cabaret y que nunca se avanzó, en todo caso, que era el principio de la propuesta, a dónde iban a ir a parar esas trabajadoras sexuales. Esas trabajadoras sexuales hoy están trabajando en la calle o en departamentos privados, arrojadas a que exista el coimeo, a que exista la violencia institucional, a que exista el abuso en los alquileres para que puedan ejercer sus trabajos. Después quisiera así hacerle algunas preguntas a Yor, pero bueno, ese es el pedacito que más me resonó, porque también creo que implica los desafíos que tenemos desde la militancia en abrir y acompañar a las trabajadoras en ese camino, pero siendo ellas la voz protagonista, no tutelando también el discurso de lo que queremos construir como políticas públicas. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Como parte de la Facultad Libre y de la Escuela de Estudios Sociales, la verdad agradecerles también que estén acá. Para nosotros es una alegría.
Yo, más que nada, digamos, también comparto con la negra esto de que, bueno, algunos dicen que los libros se pueden escribir por necesidad o por goce, placer, y yo creo que este libro es un libro totalmente necesario, digamos. Me parece que la potencia que tiene también es que es un libro que está escrito desde la experiencia, y creo que eso es lo que le da toda la fuerza. Un poco vos, Georgina, lo decís también, me cansé de que hablaran por nosotras. Así que ahí es donde aparece, creo, la necesidad del libro. Creo que se puede leer desde como un manifiesto de las putas hasta como un manual de política y sindicalismo de base, porque la verdad que tirás como un montón de cosas que para mí fueron como muy importantes y creo que un poco explican el porqué también de que estemos pensando, digamos, en esta instancia tan necesaria en la escuela, digamos, de estudios sociales, porque cuando nos propusimos de alguna forma armar este espacio, tenía que ver con proponernos, digamos, escuchar los saberes de la sociedad en la que vivimos, dejar de copiar cosas, modelos que vienen de alguna forma afuera, que queremos hacerlo encajar de alguna forma para que expliquen lo que sucede en nuestra realidad. Y bueno, ese es como el gran desafío, digamos, incluso escuchar las experiencias organizadas. Y me parece que en el libro, digamos, lo que está con una fuerza que creo que lo hace único también es cómo vas rastreando y reconstruyendo todo el proceso, digamos, de sindicalización que se dieron los compañeros trabajadores sexuales, y creo que ahí es como que podemos ir conociendo un poco también cómo vos lo viviste también de alguna forma personalmente a todos los momentos por los que fuiste pasando, y nos hace como parte al leerte. En relación a eso, como que quería compartir un recorte del capítulo 7, que a todo esto yo no conseguí el libro, le decía a Georgina y tuve que comprarme el ebook, así que estoy con esto. El capítulo 7, que se llama Yo delegada. Dice: como la historia nunca arranca cuando una llega, sino que otras han allanado el camino para que podamos andar por él de la mejor manera posible, repasemos. La de trabajadora sexual fue una categoría que surgió en los años 70 al calor de los debates feministas, y fue un término creado por una prostituta como una herramienta para batallar contra el estigma de puta prostituta y poder dialogar con los feminismos. Carol Leigh, de ella se trata, dijo en una entrevista: yo inventé el trabajo sexual, no la actividad, por supuesto, sino el término. Esta invención fue motivada por mi deseo de conciliar mis metas feministas con la realidad de mi vida y la de las mujeres que conocí. Quería crear una atmósfera de respeto dentro y fuera del movimiento de mujeres hacia las que trabajan en la industria del sexo. Fue así que, ahí retoma Georgina, en aquellas mañanas en la parrilla comenzamos a adquirir los conocimientos que a la larga significaron el empoderamiento puteril, que nos permitió empezar a ganar pequeñas batallas mediante la fuerza de la palabra y no de las manos. No fue algo menor para ese puñado de mujeres aquí en la calle, y la vida nos habían enseñado a estar siempre a la defensiva y a aplicar la ley del más fuerte. Como era de las pocas que vivían sola con su hijo, la mayoría compartía la casa con su familia, a la que le ocultaban su actividad, me llenaron de folletos y cajas de preservativos porque yo los podía guardar. Las charlas que siguieron fueron sobre género, sindicalismo y salud sexual y reproductiva con una ginecóloga del Hospital Álvarez. Alguna que otra vez en los encuentros se colaban los conflictos propios del territorio. Por ejemplo, para ese entonces había demasiada bronca con Ramona, que había permitido que en su esquina pararan otras nuevas que se laburaban todo, y había veces que Pato y Tamara no se llevaban un peso a sus casas. En otra reunión cayeron las paraguayas y se pudrió todo. Claudia y Elena, que casi lloraban al ver esa secuencia de gritos y ademanes de irse a las manos, nos pedían por favor que nos calmáramos. Solo cuando intercedió el dueño de la parrilla nos tranquilizamos. Un día antes nos habíamos cagado a palos la de Marcos Sastre con las de Helguera, y yo a una la había dejado descalza. Le tiré los zapatos al techo de la fábrica, que seguía en obra, y le advertí al capataz que ni se le ocurra devolvérselos porque le iba a quitar el saludo para siempre. Como estaba enamorado, me hizo caso. En esa discusión, después de casi una hora,
llegamos a un arreglo sobre los horarios y los precios. Pusimos un piso mínimo del que nadie debía bajarse, con la condición de actualizarlo anualmente. Cuando años después contamos esto en una charla en la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, el Nono Frondizi, un referente sindical muy respetado del gremio de los estatales, nos dijo que lo que habíamos llevado a cabo llevaba el nombre de Convenio Colectivo de Trabajo. El día de la última clase, Claudia nos explicó que era hora de hacer elecciones y nombrar delegadas. Nos sorprendió, no le veíamos sentido a la propuesta. Nosotras habíamos participado de los talleres como una forma de agradecer el apoyo, de amar sería, nada más. Nos reíamos hasta que Claudia se puso seria y nos dijo que se trataba solo de una formalidad porque todo lo que veníamos haciendo era parte del proceso de sindicalizarnos. Ahí dejamos de reírnos y no supimos qué decir. Frente a ese silencio, nos miró a Pato y a mí y nos catapultó directo a las urnas. Bueno, Georgina puede ser una buena delegada y Pato sería una gran acompañante. Hacen buena dupla. El resto asintió con la cabeza y nosotras nos quedamos heladas. En un abrir y cerrar de ojos, estábamos al borde de ser consagradas delegadas mediante el voto directo de las compañeras. Claudia, para tranquilizarnos, nos decía que la tarea era la misma que ya veníamos haciendo en el barrio, excepto que ahora teníamos entidad como delegadas y responsabilidad. La elección se hizo en una semana después, con la urna en el baño de la parrilla, que oficiaba de cuarto oscuro. El voto era libre, consistía en agarrar un papel y escribir los nombres de la delegada y la subdelegada que cada una quería votar. Había compañeras migrantes que nunca habían votado ni para presidente en sus países y estaban ahí votando a las prostitutas que las iban a representar. Fue la parte más emocionante de aquella tarde de invierno en Villa del Parque. En el libro de actas quedó asentado que éramos la nueva delegada y subdelegada del barrio. Las compañeras aplaudían, los obreros de la fábrica que oficiaban de testigos también. Bueno, y un poco para argumentar por qué elegí esta parte del libro, que podría haber elegido, la verdad, cualquier otra, porque hay un montón de referencias tuyas a ese proceso de sindicalización. Creo que bueno, como que también lo que se puede ver es que vos nos dejás de lado de alguna forma ciertas discusiones con la política y el sindicalismo en términos como más instituidos, digamos, o de cómo cuando se pudieron llegar a ciertos organismos públicos o dirigentes, legisladores, a veces expresás cierto malestar, digamos, con algunos posicionamientos, pero que eso de alguna forma no te quita, digamos, no sacás esta apuesta, digamos, que haces por la organización y por la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Y me parece que eso, digamos, lo que termina teniendo como toda una potencia que es lo que más me atrapó, digamos, en la lectura. Ahí creo que también es como hay una vuelta a una concepción del sindicalismo que se inscribe de alguna forma en la tradición histórico-política argentina, por el peronismo, digamos, pero también creo que va más allá del peronismo, ¿no? Que esto como poder volver a ver al sindicato como la casa de los trabajadores. Y creo que en este momento quizás a veces pasa que eso no sucede y que la política y los sindicatos a veces se alejan un poco de la realidad de las vidas y de los problemas diarios, digamos, de los trabajadores y bueno, eso genera a veces un desencantamiento, ¿no? Con la política y con el sindicato como un espacio que de verdad sirve y debería servir para transformar la realidad y por el bienestar de los trabajadores. Así que creo que ahí, en el proceso que vos nos compartís de sindicalización, es como haces esa lectura, esa vuelta al sindicato como la casa, ¿no? Ese de abajo para arriba. O sea, ese de abajo que indiscutiblemente parte de la calle para después poder pensar la representación, digamos, desde la sindicalización de la esquina, que es uno de los capítulos, hasta que vos llegas a ser secretaria general de AMAR. Así que bueno, me parece como que el libro es
es una emergente de un estar real en el territorio y por eso creo que es hermoso. Gracias. Bueno, y voy a retomar un poco lo que dice Flor. Nosotros obviamente estuvimos por compartir espacio, estuvimos compartiendo bastante el libro y algunas lecturas al respecto. Sobre esto último, hay una pregunta que se me viene que tiene que ver con este proceso de sindicalización que vos narrás muy bien y que además, bueno, el libro también es muchas cosas y entre una de ellas es un manual de sindicalización, digamos, de claves para pensar el sindicalismo hoy. Y como un poco, o sea, por un lado, eso aplicaría a cualquier sindicato, me parece. Pero a la vez hay algo del sindicato AMAR, digamos, que la pregunta sería, frente a tanta falta de respuesta estatal, frente a tanta criminalización, frente a tanta estigmatización, podrías haber tenido vos o cualquiera, digamos, que ejerza el trabajo sexual, digo, vos o cualquier trabajadora sexual, podrían haber tenido una deriva antiestatal o podrían haber pensado en construir otro tipo de sindicalismo, digamos, podrían haber tenido otra respuesta política. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo construís y sostenés este posicionamiento que es completamente político, que todo el tiempo pretende interpelar al Estado sin dejar de cuestionar aquello que digamos, que falta o que no está, pero pensándose, incidiendo, digamos. Bueno, esa sería como un poco la primera pregunta y hacemos una rondita. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a los compañeros de La Libre por la invitación, gracias a las compañeras de AMAR, acá Miriam en el panel, pero Gaby acá en primera fila. Vemos de acá muchas caras conocidas, amigas, aliadas que fuimos construyendo durante todos estos años de lucha. Rosario no solamente siempre estuvo cerca, sino que para nosotras es muy importante en la historia del movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales de la Argentina. Primero es muy importante porque no todo nació o se gestó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que el movimiento de trabajadoras sexuales acá de Rosario fueron de las primeras también en organizarse, de las que fundaron también AMAR, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales. Miriam fue y sigue siendo parte fundacional, es como la historia, nuestro libro del Pete, en el sindicato que todo el tiempo le cuenta a las nuevas generaciones cómo era trabajar en los 80, cómo era trabajar en los cabaret, cómo era trabajar cuando la policía te cagaba a palo y te llevaba presa, cómo se logró derogar los códigos contravencionales. Santa Fe es una de las pocas provincias que tiene derogado estos artículos, que siguen vigentes en 17 provincias y que siguen vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rosario es la historia de Sandra Cabrera. Me parece que es muy importante siempre nombrarla para mantener viva su historia, una compañera que fundó AMAR Rosario, que denunció la complicidad de la justicia y de la policía con establecimientos donde se desarrollaban delitos como la trata de personas y la explotación infantil de niños y niñas, y que lo hizo cuando no estaba en agenda el combate contra la trata de personas, que lo hizo en soledad, que lo hizo con muy pocos aliados que le daban espacio y que le dieron apoyo, y que pagó con su vida, con un tiro en la nuca, y que pensaron que aún así esa era la forma de aleccionar al resto para que abandonen la organización, para que se llamen a silencio y para que, digamos, se pierda la visibilidad y sobre todo esa organización, esa potencia de organización sindical
que las trabajadoras sexuales acá en Rosario, como en muchas otras partes del país, lograron construir. Así que estoy muy contenta que sea la segunda ciudad en la que estemos presentando el libro, que agradezco nuevamente a los compañeros de La Libre. Quiero decir que es muy difícil poder hacer una autobiografía cuando tengo 35 años nada más, pero también entiendo cómo es la dinámica del juego en el sistema capitalista. No es pensar la autorreferencia de una persona que seguramente tiene más llegada, que tiene más visibilidad, pero por eso también es importante el sindicato. Primero, para que estemos siempre con los pies en la tierra y sepamos ese juego que tiene en este caso el por qué nosotras decidimos, y digo nosotras porque fue una decisión colectiva, de que se publique ni más ni menos que en una de las grandes editoriales como es Penguin Random House, en este caso sudamericana, que tiene un alcance nacional y que hasta en un pueblito re chiquito va a haber una librería en donde esté ese libro y se tenga la posibilidad de leer por primera vez en el campo literario a las trabajadoras sexuales escribiendo en primera persona. Y digo a las trabajadoras sexuales porque hemos logrado poder mellar en esa autobiografía experiencias individuales, pero también experiencias colectivas, ¿no? Experiencias de por qué nos organizamos, la historia del sindicato AMAR para que todos conozcan, la creación de la categoría trabajadora sexual que siempre estuvo en tensión dentro de los espacios feministas, donde se nos ha dicho que es una categoría que la creó las agencias internacionales, cuando en realidad hay un borramiento a que lo creó una puta, porque también está de fondo, ¿no? Crear esta idea de la incapacidad que tenemos les putes. Los putes ni siquiera tenemos la capacidad de organizarnos, hay una infantilización constante a las voces nuestras, una delegitimidad a nuestras experiencias, y eso trae el libro, que puedan leer experiencias en donde no romantizamos la prostitución, pero que tampoco nos sentimos cómodas en la categoría de la victimización. No nos sentimos cómodas primero porque antes de víctimas somos trabajadoras, y creo que ahí es central el rol que tuvo la CTA, lo van a ver por todas partes escrito la CTA, y muchos van a decir, ¿y por qué la CTA está tan presente, que es la Central de Trabajadores y Trabajadoras, en un libro de una puta? Porque la CTA nos dio conciencia de clase y nos dio que nosotras podamos abrazar la identidad trabajadora. Cuando en la calle estábamos paradas, todo el mundo sentía la necesidad de depositar en nosotras, como si fuésemos un tacho de basura, todas las miserias. Estábamos acostumbradas a que todo el mundo cuando pase nos grite desde puta de mierda, o cuando alguien pase cruce de vereda, como si fuésemos un sujeto de la peligrosidad constante, ¿no? Nos queremos juntar con ella, y como si fuese esta división, quién está de una vereda donde ejercemos la prostitución y quién pasa de la otra vereda, que parece ser la vereda de las personas decentes, ¿no? Y cuando entrábamos a la CTA, sin saber qué era la CTA, sin conocer la historia fundacional, la ruptura con la CGT, todo el mundo nos decía compañeras. No hacía falta que nosotras le estemos explicando, che, pará, mirá que soy prostituta. Todo el mundo nos decía compañeras. Y para nosotras, que entremos en un espacio en donde un docente, una docente, un estatal nos diga compañeras, era un montón. Era como la casa, ni siquiera la casa nuestra, podíamos decir verdaderamente a lo que nos dedicábamos, y sin embargo ahí en la CTA nos cruzábamos en los pasillos con otros trabajadores y otras trabajadoras que sabían quiénes éramos, que sabían a qué oficina íbamos, y que aún así nos saludaban con el concepto de compañera, y nos interpelaba un montón que nos pregunten cómo anduvo el trabajo. ¿No? Y yo cuento ahí que Pato decía, che, le tenemos que contar que hoy hice solamente 3 clientes. ¿O qué le tenemos que decir? ¿O sabrán estos que nosotras somos trabajadoras sexuales, que ejercemos el trabajo sexual en el espacio público? Y después otra de las cosas que también nos interpeló un montón es que pasen, no solamente pasen por el pasillo, sino que pasen y se sienten en la oficina a tomar un mate y nos cuenten sus historias, sus experiencias y nos formen.
sindicalmente. Que no nos tomen como una persona infantil, sino que sepan que nosotras estamos organizadas, nos compartan sus experiencias y nos pongan en clave de sindicalización. Esto es que nosotras mismas, sin tener ninguna herramienta sindical, decíamos, che, ¿cómo vamos a hacer para que todas cobremos más o menos lo mismo y no haya nadie que venga y nos cobre más barato? No sé, la francesa, que siempre hay muchos pleitos, por lo menos en la calle, que es... Básicamente yo trabajo en la calle, entonces la mayor cantidad de experiencias que van a encontrar en el libro es la que se vive a quienes ejercemos el trabajo sexual en el espacio público. Entonces eso siempre es un conflicto que aparece en el territorio, ¿no? La acusación constante de que aquella cobra más barato. En este contexto de crisis económica aparece siempre ese conflicto porque no hay laburo, entonces a alguien hay que echarle la culpa. Entonces aparece siempre esto, vos cobrás más barato, por eso salís, por eso tenés clientes. Y nosotras mismas, sin tener esas herramientas sindicales, hacíamos lo que ustedes llaman asamblea, nos reuníamos y establecíamos entre todas, che, de acá nadie baja. Y hoy, por ejemplo, no sé, en el barrio de Constitución, ahí estaba Laura, una compañera de Constitución, que hace poco se hizo una reunión, allá en el fondo la vio, que se estableció 1.000 pesos el pete. Es lo menos que podés cobrar. Después de ahí vos definís si querés cobrar 1.500, si querés cobrar 2.000, si sos garganta profunda. Lo que vos quieras. Pero 1.000 pesos es el piso. Que nosotras nos reímos un montón con esas estrategias que tenemos. Imagínate ir a contársela a un dirigente que tiene toda una experiencia del movimiento obrero metalúrgico, o de un compañero como Lono Frondizi que tiene toda una experiencia de trabajar en el Estado. Por supuesto que se le partía la cabeza cuando nosotras le contábamos esto. Y ellos todo el tiempo, lejos de, por supuesto, compartían risas con nosotras, pero lejos de desacreditar nuestras herramientas que habíamos construido, les ponían nombre. Decían, che, miren, pero ustedes lo que estuvieron haciendo es un convenio colectivo de trabajo. Eso que ustedes llaman reunión es una asamblea. Eso que ustedes llaman representantes de la zona son delegadas. Eso que ustedes llaman, y después también con la patronal, porque nosotros dijimos, nosotros siempre cuando nos presentábamos antes, ahora ya no lo hacemos, pero era de qué sesión eras. Tenía que ver con la comisaría. Nosotras somos de la 41. Y ellos nos dijeron, esa es la patronal. O sea, no se presenten como somos de la zona de la 41 porque ya está súper fuerte qué comisaría es la que a vos, digamos, te pone las reglas en el territorio. Entonces nosotras encontramos algo en el sindicalismo que no lo encontramos en el feminismo. Y con eso no estoy diciendo que las feministas son malas, ni que nosotras no nos consideremos feministas, porque somos feministas. Pero sí me parece que está bueno poner esa experiencia en valor, porque en el sindicalismo encontramos, primero, que nos escuchen, que escuchen nuestra experiencia y que compartan enseñanzas, saberes y que haya un ida y vuelta. Cuando quisimos hacer esto mismo en los espacios que antes se llamaban encuentros nacionales de mujeres, cundió el pánico, ¿no? Empezó como el murmullo constante y era como, che, estamos diciendo algo mal acá, porque empezó el murmullo constante hasta que alguien dijo, lo que vos decís que es trabajo, no es trabajo. Y es, ¿dónde vinimos a meternos? ¿Dónde nos mandó el sindicato? Y ahí estuvimos 1 día y medio que duran los talleres explicando por qué éramos trabajadoras sexuales o por qué nos considerábamos trabajadoras. Y del otro lado, con ese feminismo que nosotras nos topamos, todo el tiempo había una cuestión de indagar en la experiencia personal, ¿no? Ir como hasta en el fondo de nuestras niñeces, nuestras adolescencias. Pensar, no sé, que si yo le decía, pasé una adolescencia de mierda, y, no, por eso sos prostituta, ¿no? Incluso una compañera que le dijo de que ella venía de una familia numerosa, entonces ahí era como todo tenía sentido, ¿no? Familia numerosa, pocas posibilidades, listo, puta. Y no había nada de interés en escuchar esas experiencias de por qué nosotras nos habíamos organizado. No había una validez a esa experiencia puesta en valor, a los saberes que nosotras construimos en el territorio, a los conocimientos que podemos aportarle al feminismo, viviendo en carne propia el trabajo sexual y no haciendo papers o armando ponencias detrás de un escritorio. No había esa valoración. Tenía más valor la que había estudiado la prostitución,
que la que lo hizo y cargaba en su espalda 30 años de puta, como fue una de las compañeras de la provincia de Entre Ríos en ese encuentro, que intentaba decir, che, pero yo hace 30 años que ejerzo esto y nunca me sentí víctima, o nos llamaban que estábamos en situación de prostitución. Entonces esta compañera decía, che, pero hace 30 años yo estoy en situación. Y después había como una cuestión, ¿no?, de cuestionarnos a nosotras hasta nuestra maternidad, que eso fue como la gota que rebasó el vaso cuando nos habían dicho, porque ya no nos convencían, no había modo de poder convencernos de borrar nuestra identidad como trabajadoras, o de que nosotras rompiéramos, no sé, en llanto y le diéramos la razón a quienes nos estaban apurando con argumentos que nosotras desconocíamos y que, a diferencia del sindicalismo, tampoco se tomaron el trabajo de poder enseñarnos, ¿no? Porque nosotras no nacimos con un libro bajo el brazo de Silvia Federici, no sé. Y eso los compañeros sindicalistas lo tenían claro. Entonces había dos cosas que ahí nos habían alejado por mucho tiempo de los espacios feministas. Primero, que nos decían que lo que nosotras estábamos defendiendo le hacía el trabajo fino al patriarcado. Nadie sabía qué era el patriarcado. La verdad, no sabíamos lo que era el patriarcado. Es más, ¿a ustedes le están haciendo el trabajo fino al patriarcado? Decime quién es ese patriarcado, porque voy y le cobro. O sea, ¿qué? Desde nuestra ignorancia, sin saber qué era el patriarcado, le respondimos eso. Y todas se miraban entre todas como diciendo, estas son unas idiotas, no saben. Pero ahí me parece que está la diferencia que hemos conseguido en contenernos, sentirnos contenidas en la casa del sindicato y no en el feminismo, que es la clase, muchachas. Esos laburantes que estaban ahí, Victorio Paulón, el Nono Frondizi, era la clase lo que nos unía. Y del otro lado, eran blancas versus pobres. Y las pobres son idiotas, y las blancas son nuestras salvadoras. Esa era la disputa que teníamos ahí, y nosotras no nos dábamos cuenta, ¿no? Esa valoración que había a ellas que supuestamente sabían, y nosotras que éramos como la que no nos estábamos dando cuenta. Es más, cuando habíamos contado, pero miren que a nosotras, los compañeros de la CTA nos forman sindicalmente, eran, no. Ustedes vienen con el discurso que los chongos malos le dijeron que haga. O sea, todo el tiempo nos veían como infantiles. O sea, eran o ellas o nada. Y esa disputa fue porque nosotras no nos sentíamos cómodas en esa categoría en la que todo el tiempo nos querían correr, que era víctimas. La única manera durante mucho tiempo en el feminismo que se pensó a las trabajadoras sexuales fue en clave de victimización. Era abolir la prostitución porque no puede ser considerada un trabajo, porque nadie decide, porque no hay voluntariedad, porque ahí hay necesidad, como si eso no fuese algo que le pase al resto de la clase trabajadora. Y aparte, la otra cuestión, que fue la que nos hizo un poco más llorar, era que nos cuestionaba nuestra maternidad. O sea, el 86%, eso también lo dice en el libro, de quienes ejercen el trabajo sexual son mujeres cis, madres solteras que tienen a cargo de 1 a 7 hijos, según el último censo en el 2010, donde nosotras fuimos parte. Que da como ese piso, ¿no? De 80.000 trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales a nivel nacional, 20.000 que trabajan en la calle y el resto que trabaja puertas para adentro. Lo que nos dijeron fue, muy suelta de palabras, bueno, si tanto defienden que la prostitución es trabajo, vos le recomendarías a tu hija que sea la prostituta del mañana y tu hijo el prostituyente del futuro. Era medio Futurama, ¿no? Porque era como pensar en los pibes, ¿qué van a hacer de acá? No sé, y aparte cuestionar la maternidad. O sea, la puta no puede hacer nada, ni siquiera madre, porque es puta. Entonces, nuevamente ahí hacían esas divisiones a las que nos acostumbra el machismo y el patriarcado, de las buenas y malas, de las santas y de las putas, de las dignas y de las indignas. Y aparte, jugando mucho con cómo nosotras, que venimos de los sectores populares, hay una representación de la maternidad que es muy fuerte. Porque la maternidad en los sectores populares es una institución sagrada. La pobre lo único que puede tener no es un viaje a Europa, una caja de ahorro, bancarizarte y comprarte una casa.
es laburar para que tus pibes sean algo el día de mañana. Eso es lo que nos han puesto desde las desigualdades, desde no tener nosotras herramientas ni conocimiento, nos han impuesto y nos han criado de esa manera. Laburar para que tu hijo sea alguien el día de mañana como si fuese que nosotras no somos nada, y darle un título a tu hijo, como si fuese que un título te da un poder, ¿no? Y te da como una superioridad moral de ser alguien, mientras los pobres, las pobres, seguimos siendo la nada misma. Entonces ahí sí fue que nos enojamos mucho y nos retiramos del feminismo porque era como, listo, te metiste. Y aparte había mucha culpa, era de haber dejado a tu pibe un día y medio con esa culpa. Vos dejás al pibe un rato, no sé las que son madres, pero dejás un rato y todo el tiempo está a ver si el pibe respira, si está bien, si no. Imagínense un día y medio la culpa que teníamos nosotras por estar ahí y encima que nos jueguen con nuestro rol de la mala madre. Y cómo volvimos al feminismo fue abriendo las puertas del sindicato a que vengan, y eso nos enseñó un compañero, la otra vuelta lo contamos y todos se reían también, en la Feria del Libro, que era les estudiantes. ¿No? De esa manera fue que abrimos la puerta, que todo quien estudia las putas venga a estudiar con las putas, así las otras nadie las va a llamar, entonces por ende no va a haber ponencia, no va a haber paper, no va a haber viaje, nada. Entonces abrir las puertas del sindicato para que esos estudiantes vengan a hacer su trabajo práctico, su trabajo de tesis, su trabajo de investigación. Pero ¿cómo cambiamos nosotras la mirada que hay sobre la academia? Porque la academia nos robó un montón a nosotras. Todos nuestros conocimientos, fue durante mucho tiempo quien habló por las putas, ¿no? Quien tuteló también por las putas, y quien también suscribió a que se siga sosteniendo el estigma y los prejuicios que hay hasta el día de hoy con quienes ejercemos el trabajo sexual. Pero pasó lo siguiente, porque volvemos siempre al sindicalismo como como una herramienta muy importante, por lo menos para los trabajadores sexuales. Estamos en la oficina de AMAR y nos habían llamado el conmutador, un compañero avisándonos que estaban unos estudiantes para venir a hacer un trabajo práctico. Entonces nosotros hasta ahí lo hacíamos esperar un poco. Era como, bueno, estos ya sabemos que van a venir, van a escribir su tesis, nos van a poner el grabador, van a hacer 3 entrevistas, no van a volver más, porque eso ha pasado, no van a volver más ni siquiera para devolver su trabajo, entonces que esperen. Y el compañero que vino a tocarnos la puerta, preocupado porque esos pibes estaban esperando, fue Victorio Paulón, que nos dijo, hay unos chicos que están esperando ahí hace rato a que ustedes la reciban. Nosotros estábamos tomando mate. Entonces dijimos, no, pero que esperen, porque eso siempre viene, no hace la entrevista, no nos pasa ni la grabación, se reciben, ni vuelven a venir, ni nos agradecen, nada. Entonces él se tomó el trabajo muy paciente de decirnos, ustedes están perdiéndose la oportunidad de sus vidas, de que esos pibes y esas pibas que van a ser seguramente en muchos de los casos los profesionales del mañana, que tengan otras perspectivas. Por ahí no vuelven al sindicato, pero por ahí atienden una ventanilla del Estado y un día le toca una trabajadora sexual que va a golpear esa ventanilla del Estado para llevar su problema y para pedir que el Estado la acompañe. Cuando nos dijo eso, no solamente lo hicimos pasar, sino que hoy AMAR es el Centro de Estudios de Prácticas de la Universidad de Sociales, porque entendimos que lo que nos pasó o le pasó a las compañeras, nosotras podemos transformarlo en que sean mejores posibilidades para quienes estamos al presente, al frente de la organización, y que sean mucho más mejores posibilidades para quienes están en el territorio y habitan el Estado, transitan los pasillos del Estado, y sobre todo lo que nos dejó la pandemia, de compañeras que tuvieron que ir a golpear la ventanilla del Estado para que no la desalojen, para que la policía no las caiga a palo y para que el Estado le dé una caja de alimentos todos esos días que en cuarentena no pudieron trabajar. Seguramente, si no estaríamos en la CTA, no hubiésemos tenido esa posibilidad de habitar con otros compañeros que entendían perfectamente esa relación y ese vínculo sindicato y Estado. Y lo tuvimos porque fuimos y somos parte de la Central de Trabajadores, porque nos pensamos como sindicato y no como una ONG. No tenemos una mirada asistencialista a las compañeras.
Sí tenemos una mirada de sindicalización de la compañera, que es la compañera o el compañero que viene al sindicato, hay que resolverle el problema y no hay que maternizar ese trayecto que hace la compañera o el compañero, sino hay que darle herramientas, que es la misma que el sindicato nos dio a nosotras. Capaz que la compañera se quede militando, capaz que no, pero en el lugar donde esté trabajando va a saber que amar existe y va a saber qué derechos tienes y va a entender que lo que hace la policía es violencia institucional y también va a comprender todas las dificultades que tenemos aún hoy quienes ejercemos el trabajo sexual, porque el trabajo sexual no está considerado como trabajo, porque lo ejercemos en clandestinidad y la necesidad que hay de poder llevar esta discusión al Congreso Nacional para que una buena vez por todas y para siempre, primero seamos nosotras las protagonistas en llevar la batuta, en llevar la palabra, y que el Estado deje de mirar para otro lado. Porque en todas las discusiones, tanto en el sindicalismo como en el feminismo, el Estado está desdibujado. Y de hecho, cuando golpeamos algunas oficinas del Estado, lo primero que nos dicen, no, ese tema que traen ustedes es un bardo. No, si me llego a meter en esto me van a matar. Y es como, está todo bien, vos me podés responder eso como militante, pero como funcionaria no me podés responder eso. O sea, si no andás, dedicate a otra cosa. O sea, si sos funcionaria, y la verdad que no solamente tenés que estar para los aplausos, mamita, tenés que estar también para ponerle el pecho a la situación y salir a pisar el barro y devolverle a las compañeras un Estado presente y políticas públicas, no de maquillaje, sino políticas públicas transformadoras. Entonces, no es la respuesta esa que buscamos. Y hasta el día de hoy, en algunas oficinas del Estado, cuando vamos, nos dicen, no, pero este tema es uno de los temas que tensionan los feminismos. Y como no me vas a venir a explicar a mí, si todo el tiempo estamos ahí en los feminismos, dando la discusión, pero no vine a discutir con vos la teoría de cuál sería el modelo jurídico que Argentina debería adoptar en cuanto al trabajo sexual. Te estoy diciendo que nos están desalojando y te estoy diciendo que la policía durante la pandemia se puso mucho más violenta y hay un montón de compañeras que tienen abiertos procesos judiciales por haber violado la cuarentena y están transitando una violación de la misma y el artículo 105 y cuál va a ser la respuesta que le damos y qué penalidad van a hacer, si van a hacer trabajo comunitario, si va a caer esa causa. Entonces, todavía en el Estado sigue habiendo esta idea de pensar como lejano, no, porque lo piensan como un bardo. Me meto en un bardo, entonces mejor no. Y en ese mejor no siempre terminamos, tanto la que se reconoce como trabajadora sexual como la que se siente contenida bajo la categoría persona en situación de prostitución, terminamos en la misma. En la esquina, sin derechos, sin política pública alguna y sin el Estado que esté presente, que los derechos nuestros no sigan siendo vulnerados. Pero porque también durante mucho tiempo hemos soportado el nivel de violencia en el cual re virulento se transformó, ¿no? Discutir con el feminismo, como de vida o muerte a veces la discusión. A nosotras vienen y nos cuentan, me peleé con mi amiga porque mi amiga es abolicionista. Y es como, mirá, si vos tenés una amiga abolicionista, la verdad, ten otras amigas, como te hizo un favor. O sea, y a veces vienen algunas, incluso las militancias que vienen y dicen, no, cuando queremos discutir la cuestión de prostitución, se arma. Y es como que cada uno sale con su tenedor y su cuchillito a ver quién tiene el argumento más potente. Y en realidad discuten sin que las voces de las putas estén presentes. Qué bárbaro esa discusión, ¿no? El progresismo discutiendo, viendo cuál es el argumento más marxista, leninista, más potente. Y las putas en las esquinas, porque se sigue aún en algunos espacios políticos pensándonos a las putas como seres infantiles, como si no tuviésemos la palabra, como si no tuviésemos los conocimientos necesarios para introducir, aunque sea un argumento válido en decirle, che, dejen de matarse, porque mientras ustedes se matan, después terminan esa reunión, cada uno se va a su casa, y las putas capaz esa noche la pasan en un calabozo, y a nadie se le genera el pánico moral, el pánico sexual que se genera cuando se discute sobre el rol del Estado. Y el libro viene un poco a eso, viene un poco a correr esa lógica en la cual se estuvo discutiendo durante todo este tiempo la cuestión del trabajo sexual. Primero con mucho desconocimiento. Con mucho desconocimiento y tiene que ver por la no escucha hacia el sujeto político del movimiento de trabajadoras sexuales. Hay muchas compañeras que incluso son aliadas que nos dicen, yo soy reglamentarista. Y es como, qué bueno, pues yo no. O sea, no. De hecho, hasta se ha dado por hecho
que nosotras defendemos un modelo que es problemático hasta para las propias putas. Y sobre todo se piensa que nosotras solamente podemos discutir modelos que nos impone el Estado. Es como si desde el feminismo estamos diciendo hace mucho tiempo que hay que buscar nuevas maneras de hacer política. ¿Por qué solamente tenemos que dialogar con las imposiciones que nos pone el Estado con 4 modelos estáticos que parece ser que si funcionaron en Holanda van a funcionar en Constitución, si funcionaron en Nueva Zelanda van a funcionar en el Chaco o en Salta y Jujuy? Y eso también nos trae como esta idea de clase nuevamente, porque hay una mirada recolonialista que es como, miremos a Europa, que allá nos van a iluminar, y es como, mirá el modelo que construyeron las compañeras de Amar Rosario, anda, mirá el modelo de organización que construyeron las compañeras en el barrio de Constitución, o la que están construyendo las compañeras en Jujuy, o en Río Cuarto, Córdoba. O sea, ¿por qué siempre tenemos que mirar a Europa y solamente discutir bajo esos parámetros de realidades tan alejadas de las realidades nuestras y también de los deseos que tenemos quienes ejercemos el trabajo sexual y estamos sindicalizadas? Así que yo esperemos con las compañeras que les guste el libro y que les genere un poquito de conciencia de clase, que es el aporte que nosotras le podemos dar a ustedes. Es poder transmitirle, che, a mí el sindicato me sirvió. Capaz que para otros no. Pero ojo, porque durante mucho tiempo nosotras sosteníamos que la política era una mierda, que ir al sindicato era perder el tiempo, y entendimos que no teníamos que entrar en ese juego, porque justamente nos quieren alejados, alejadas, despolitizados, despolitizadas, y así después nos gobierna la derecha, y las putas la pasamos muy mal, como lo pasamos cuando gobernó Macri, me tocó una teta. Nos tocamos las 2 tetas. Entonces, para nosotros el sindicalismo fue y será muy importante en nuestras vidas, porque de no tener nada, lo tuvimos todo. Y entendimos que el tener todo no era tener una casa, comprarnos ropa, porque esa era una forma de pensarnos también desde la individualidad, la competencia todo el tiempo con la compañera. ¿Cuánto cliente hiciste vos, Miriam? ¿Cuánto cliente hizo la otra? Ah, mirá, la otra vino con estas botas. Y eso era mantenernos a cada una alejadas, aisladas en sí mismas, viéndonos como enemigas. Y en el sindicato eso lo pudimos transformar en pensarnos como compañeras, en pensarnos como que no todas vamos a pensar lo mismo, pero qué bueno que está el sindicato, un espacio para que podamos discutir políticamente, que aprendimos a discutir políticamente, a no enojarnos con la otra compañera, sino a disentir, a decir, che, lo que vos estás haciendo no me parece, porque yo lo podría hacer de otra manera, o lo podríamos hacer de otras maneras. Y sobre todo, vuelvo a reiterar, nos puso una identidad en la que nunca no hemos pensado, que era laburantes, trabajadoras y trabajadores. Y no somos anarcos porque somos peronistas, porque somos hijas todas del peronismo y porque venimos de familias en donde por ahí no eran militantes, pero donde el peronismo caló hondo, que fueron los sectores populares, nuestras madres o nuestros padres que han tenido derechos trabajando en la fábrica por el peronismo, madres que nos han contado, incluso trabajadoras sexuales de la tercera edad, que ellas se presentan como la tercera edad, nos cuentan que el primer zapatilla que tuvieron para ir a la escuela se la dio la Fundación Eva Perón. Entonces, claramente que eso cala en hondo en una persona que viene de los sectores populares cuando no tiene nada y vienen y te regalan tu primer par de zapatillas o tu guardapolvo almidonado. Y podés ir a la escuela. Y generaciones también de compañeras que pudieron ir a la universidad, pensando no en la universidad en las grandes ciudades, sino pensando en universidades también más cercanas de los barrios populares, donde viven mayormente la clase trabajadora. Incluso compañeras o familiares nuestras que se han podido jubilar como empleadas de casas particulares, eso también lo contamos, porque muchas veces nos dicen, y parece ser como el único argumento posible, que es un trabajo fino, que le hacemos al patriarcado, porque la mayoría de las personas que ejercen trabajo sexual somos feminidades. En el empleo doméstico también son todas mujeres. Sin embargo, nadie le está diciendo a esa compañera que limpia y le sostiene el sistema a otra, tu trabajo es sostenerle
hacerle el trabajo fino y sostener el patriarcado. Sin embargo, se le dio derechos, jubilación, vacaciones, y siempre cuando comparamos el trabajo sexual con el empleo de casas particulares, llegamos a la conclusión, que en el libro lo van a encontrar mucho, y con esto cierro, que es la sacralidad en la que pensamos una parte del cuerpo. Aunque muchas nos digan, no soy moralista, la verdad que legitimar que tu sexualidad solamente es la única manera de disfrutar posible es justamente partir de la idea de que hay una sexualidad mala, de que hay ciertas prácticas sexuales que no se pueden llevar a cabo y que el sexo solamente hay que hacerlo dentro del ámbito privado, respondiendo así a esos mandatos patriarcales que nos sacaron de lo público y nos llevan a nuestros hogares como si fuese que ahí estaríamos a salvo, ¿no? Dentro de nuestros hogares, como si fuese que en la institución en la cual estaríamos a salvo. Y después la acusación constante, nos acusan de muchas cosas, pero una es que nuestros clientes son machistas. Es una acusación de que nosotros les sostenemos trabajo de patriarcado porque nuestros clientes son machistas. Bueno, seguramente sí son machistas. Seguramente ustedes también se han comido y se han garchado a más de un machista y se han arrepentido, muchachas. Seguramente hay algunos que ahora se ayornan al contexto político y hablan de nuevas masculinidades. Como si fuese que por eso vas a garchar y tenés ahí intacto tu capital erótico. Y hay muchos que nos dicen que las nuevas masculinidades no se van a ir de puta. Y lo que nosotros le decimos es que las nuevas masculinidades nos van a pagar el doble. Y nos van a dejar seguramente... Y nos van a dejar seguramente hasta más de una propina. Pero acusarnos que nosotras somos las responsables de todos los males sociales, ¿no? El patriarcado, la explotación, la trata, el proxenetismo, el machismo, es pensar a las putas como enemigas. Y nosotras no somos enemigas de ustedes. No tenemos por qué serlo y tampoco tienen que posicionarnos desde ese lugar. Porque no le venimos a robar nada de lo que ustedes tienen. Nosotras no queremos pertenecer a la clase media porque estamos orgullosas de pertenecer a la clase trabajadora. Nosotras no queremos... Me corta la inspiración. Nosotras no queremos que ustedes sientan en nosotras, ¿no? Como esto, como a veces vienen y nos dicen, porque ustedes son las únicas con las que yo puedo hablar de sexo. ¡Qué mal! Pensar a las putas como la Alexandra Rapola del feminismo, muchacha. Qué mal eso, porque también podemos hablar de muchas cosas las putas, no solo de sexo. Te podemos dar clases de muchas otras cosas, no solamente de la sexualidad. Y después qué mal pensar que las putas somos las reinas de las libertades sexuales. Cuando en realidad, en los espacios que estamos siempre nosotras, hay un montón de debate con respecto a la sexualidad, si al cliente se lo besa, si no se lo besa, vos los besaste a Osvaldo Laport, qué suerte la tuya. Pero nosotras no. Ni hablar de los modos de trabajar con el cliente, que son discusiones constantes, porque nosotras somos nacidas, no es que vinimos de Marte, bajamos acá en platillo volador y nos paramos en una esquina. Nosotras nos criamos en la cultura machista. Entonces, por supuesto que parte de nuestra vivencia, de nuestra experiencia de vida y también en nuestro trabajo, está condicionado por eso. Está condicionado por eso. Está condicionado a algunos clientes decirle que no. Por ejemplo, hay una compañera que una vez dijo, no, yo a este no lo atendí porque me parece demasiado feo. Es como, bueno, venía a buscar un novio acá. ¿No? O hay una compañera que dice, no, porque a este le falta una mano, me da cosita. Ese te da cosita tiene que ver con cómo se ha pensado socialmente en los cuerpos bellos, decía antes, ¿no? En los cuerpos que tienen cierta hegemonía, cierto capital erótico. Compañeras que le han contestado, por ejemplo, a las abolicionistas cuando le pusieron un caso, de una se cogió a un enano, y entonces la abolicionista miraba con cara de asco, y la compañera le preguntó y le dijo, pero vos no te querés coger al enano. Ni en pedo, le dijo la abolicionista. Y la compañera dijo, bueno, por eso estoy yo.
Yo sí me los voy a coger, yo quiero que la obra social de él me pague, porque tiene derecho también al goce sexual, tiene derecho a garchar, y justamente por personas como vos, que miran con esa cara de asco, es que hay un montón de personas que no tienen ese tipo de acceso, y para eso también estamos las putas, para incomodarte en esa mirada que vos tenés de los cuerpos deseantes. Bueno, yo tuve una clase, que la otra salió espantada, de solo mirar el enano, ¿no? En su cabeza. Y después también está esta cosa que nosotras ahora ya nos reímos, pero durante mucho tiempo nos costó responder, que es como las 30 pijas. No es como que nos dicen, como para hacernos, como para borrar que somos sujeto político y somos un objeto sexual. ¿No? Nos dicen, porque ustedes tienen que pasar por ustedes 30 pijas por día. Y está la cara del pánico. Que ustedes no la hicieron hoy, pero está la cara del pánico. ¿Por qué? Porque la persona nos piensa a nosotras con las 30 pijas. ¿No? Y entonces como, y sí, te piensa así, es como, ay no, hay que salvarla, no, pobre, 30 pijas malas. Y nosotras respondimos con el tiempo que esa alusión de ese número, 30 pijas por día, que no sé en qué zona está, porque... ¿Dónde está? Porque yendo, no llegando. No sabemos dónde está, pero sí entendimos que está la idea del pánico moral siempre latente en nuestras vidas. Es decir, si no te convencí políticamente de que tenés que considerarte víctima, te voy a reducir a que todos piensen que vos sos meramente un objeto que tiene 3 agujeros y donde solamente los hombres van y desechan en vos toda su violencia y demás. Y ojo con eso, ojo con esas alarmas del pánico moral y el pánico sexual. Porque hasta el más progresista de los progresistas, cuando le salen con esa, recula un poquito. No es como, no lo había pensado y se le fue el marxismo a la mierda y entonces se queda ahí y es como que ya perdimos un aliado, perdimos una aliada o es temeroso. Porque hay muchas personas también como que piensan un montón qué es lo que tienen para decir con respecto al trabajo sexual. Y lo que vos tenés para decir al trabajo sexual es una laburante, tiene que tener derechos, no tiene que trabajar en la clandestinidad. ¿Y quiénes somos nosotros para andar teorizando sobre la vida de esa otra compañera cuando esa otra compañera ya se decidió que quiere organizarse sindicalmente y que quiere tener obra social y jubilación? Es esa la discusión. Después todo lo otro de la sexualidad y las acusaciones que nos hacen a nosotras, hagamos el ejercicio, con esto sí, prometo que cierro, de pensar por qué eso otro que le exigimos a las putas no le exigimos a ningún otro trabajador. Por ejemplo, el compañero que trabaja en un taller textil, si se quiere organizar, trabaja en malas condiciones laborales, está explotado y se quiere organizar. ¿Lo están acusando de que por su organización y porque quiere tener su taller textil registrado está fomentando la trata de personas, por ende todos proxenetas, por ende red criminal del trabajo textil? A los compañeros yerbateros de Misiones, que se quieren organizar y quieren conformar una cooperativa para exigir a la patronal, primero para no tener patronal, pensado como un modelo de autogestión de los trabajadores. Están ahí las feministas diciéndole, no, ojo, porque tu organización de cooperativismo puede facilitar la explotación de otros compañeros y le están negando derechos. No sucede eso. ¿Y por qué sí sucede con las putas? Porque a las putas se las acusa de que, ojo, si se regula el trabajo sexual va a haber más trata, ojo que va a haber más explotación, ojo que... Es como que viene, ¿no? Parece un meme de los Simpsons, hay que pensar en los niños. Un poco así. Y me parece que tiene que ver con la parte del cuerpo, con la que la trabajadora sexual ejerce su labor. Y es la mirada que tenemos muchos, y que también tiene la puta, sobre la sacralidad de esa parte del cuerpo. No por nada lo primero que una siente cuando es puta es vergüenza. Porque te crees a vos misma que lo que estás haciendo es algo malo y es algo indigno. Porque ese sexo que vos le estás poniendo un precio y estás transicionando económicamente con otra persona, es un sexo malo. Y el bueno es el que cuya finalidad tiene
sostener ciertas instituciones como la familia, la monogamia, qué aburrido, y el régimen heterosexual, ni más ni menos. Entonces pensemos que cuando se da la discusión del trabajo sexual, no se cuele la moral dentro de los espacios. Aunque quieran hacerse lo más progresistas, aunque quieran hacerse lo más feministas, la moral siempre está presente. Porque hay una cruzada moral en nuestra sociedad y muchas a veces repiten afirmaciones que cuando una después le hace este tipo de ejercicios, se queda pensando y dice, no es verdad, no lo pensé, los trabajadores textiles, ahí también hay trata, se tienen que organizar y a ustedes se le prohíbe. Y después otra cosa es pensar que no todas las personas tenemos las mismas posibilidades. Porque acá parece ser que todos nacimos en cuna de oro y de repente todos tenemos la posibilidad de levantarte un día de tu cama y elegir qué trabajo hacer, ¿no? Porque siempre nos dicen, es un trabajo que no se elige ser puta, como si limpiar se elige, estar colgado de un andamio y ser albañil se elige. Hay como un borramiento ahí a pensar que hay algunos que tienen ese privilegio y otros no, pero no hay que condenar a esos otros porque no tuvieron las mismas posibilidades o su abanico de posibilidades, oportunidades es tan acotada que los trabajos que tienen que hacer es pobres, son de mierdas, por ende vayamos a salvarlo, porque es lo primero que se piensa con respecto a quienes ejercemos el trabajo sexual. Y después otra cosa es dejar de infantilizar a las personas que venimos de los sectores populares. Es como, no necesitamos que ustedes nos salven, no necesitamos su rescate. Lo que necesitamos es ni su lástima, porque hay muchos que nos miran como un cara de lástima, es como, no necesitamos, pobre, hay que ayudarla, no me ayudes porque nadie te pidió tu ayuda, yo ya me ayudé sola y en todo caso tengo a mis compañeras con las cuales construimos lazos de solidaridad. Entonces, y aparte la ayuda que te dan, es como minimizarnos a nosotras siempre con un lugar inferior y pensar también que las estrategias de supervivencia que tenemos los pobres son todas malas, porque muchas veces las hemos contado y todas, hay una lejanía que tiene cierto sector social con lo que pasa en la vida de un pobre, que a nosotros hasta a veces nos da un poco de vergüenza ajena, es decir, si vos pensás que un grupo de compañeras forma una junta, todos los domingos pone 2.000 pesos y después por mes los sortean y la persona que sale sorteada se lleva a esa junta y así sucesivamente, vos lo pensás como recriminal, alguien que está regenteando, ¿no te das cuenta que esa es la estrategia de supervivencia de un colectivo? Primero, que no tiene derecho a la bancarización y segundo, que no tiene acceso al crédito. Y esa es la manera que tiene de poder tener toda la plata junta y hacer o mejorar su vivienda o ir a visitar a su familia o ayudar a su familia o incluso algunas, hoy por hoy, llenar la heladera. Entonces, me parece que eso también es, el libro cuenta un montón de estas historias de supervivencia, que muchas veces en clave feminismo es proxenetismo, punitivismo, y la contamos desde la necesidad imperiosa de que tengan un poquito de tacto con aquellos cuerpos que siempre fuimos pensados como sujetos de la peligrosidad. Tengan un poco de tacto en que esas estrategias de supervivencia, por ejemplo, que hacen las compañeras de cobrarte un pedazo de esquina, el Código Penal lo entiende como proxenetismo y nosotros lo entendemos como supervivencia. Porque si esa compañera, que da la casualidad que la mayoría de las compañeras que te quieren cobrar un pedazo de su esquina superan los 50 años, nos tiene que alarmar que esas compañeras seguramente están sosteniéndose económicamente así, porque no pueden hacer ningún aporte jubilatorio y por ende no se pueden jubilar. Y la respuesta no tiene que ser desde los feminismos, más cárcel, más leyes más duras, sino más ampliación de derechos y más justicia social, compañeras. Dejemos de pensar que el derecho penal es algo que nos va a salvar nuestras vidas. No, quizás las de ustedes, pero las nuestras no. Y no queremos que ni nuestros sueños, ni nuestra militancia quede siempre litigada en una cuestión punitiva, con una mirada prohibicionista y donde veamos pasar compañeras que terminan siendo encarceladas. De ese lado del feminismo, mucho cuidado, porque no es el camino es más ampliación de derechos, más escucha, menos tutelaje y más justicia social, compañeras, justicia social para todos.
expresar que el trabajo sexual, más temprano que tarde, era trabajo. Quiero expresar que la Facultad Libre me invitó a una charla y me encontré con un terremoto de 35 años, lleno de convicciones, de garra, de lucha, de conocimiento y de sentido de cómo se pelea para llegar al triunfo final. Lo deseo con todo mi corazón. El trabajo sexual es trabajo. Sos una mujer brillante que merece el apoyo de toda la ciudadanía, porque todos tenemos que estar incluidos y toda la exposición tuya ha sido tan brillante que felicito a la Facultad Libre, a todos y cada una de los que están allí, de haber tenido el buen tino de decir, a mis 71 años, que viví una de las noches más brillantes, una exposición de lucha, con convicción, de saber lo que se dice y de una sociedad que debe ser inclusiva, porque si no, no es una sociedad vivible. El trabajo sexual es trabajo. Te felicito, 35 años de talento, de lucha, de conocimiento y de una exposición que conmueve a todo el mundo. Y aprovecho para recordar al queridísimo Osvaldo Bayer, y todos sabemos por qué. Y el aplauso es para vos, entrañablemente para vos. Mi trabajo es periodístico y me hubiera gustado que muchos colegas estén presentes aquí. Pero bueno, el problema es. Bueno, Miriam, ¿no querés comentar algo? Bueno, antes de abrir a preguntas, si tenés para agregar, puede ser ahora, más adelante, algo en relación al sindicato acá, la historia de Amar de Rosario. Si tenés ganas. El beso con la por favor. La duda, ¿qué pasó con la por? ¿Le cobraste la por? No, si no le hice nada. Bueno, lo que puedo decir yo, que lo digo siempre y lo vuelvo a repetir en cada acto, es que gracias a la organización, gracias a Sandra Cabrera, que fue mi compañera, que con ella me inicié, nada, que yo siempre cuando estaba en la zona de trabajo con mis compañeras, tenía ganas de hablar y de decir cosas que nos pasaban, cosas lindas y cosas feas, como que nos organizábamos solas sin tener sindicato. Y cuando entré a Amar, es como que tuve voz y voto, porque ahí pude agarrar un micrófono y contar todas esas cosas que me decían la sociedad, la familia, en donde iba a hacerme atender. Callate, habla despacio, de eso no se habla. Entonces, cuando entré a la organización y estuve dentro de la CTA, fui aprendiendo a hablar, fui aprendiendo a pensar y dije, ¿cuánto valía y no lo sabía? Y bueno, todo eso se lo debo a Amar. Por eso a las generaciones que vienen, a las chicas, les digo siempre que se tienen que enamorar de la organización, porque es hermoso y cómo nos abre la cabeza y todo lo que valemos estar juntas y unidas. Y así vamos a llegar a lo que queremos, ser reconocidas como trabajadoras sexuales y poder jubilarnos, las más grandes, que como siempre digo, me quiero jubilar de los 20 años que estuve parada en Córdoba y Barra. Bueno, si quieren abrimos un poco a preguntas, si pueden ir levantando la mano y vamos haciendo preguntas para Georgina. ¿Alguien quiere arrancar? Bueno, sí, para quien quieran. Sin miedo. Bueno. Bueno, si no, ¿nadie tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, Ale, vos tenías una pregunta, querés hacerla y mientras juntan coraje. Bueno, solo a modo de comentario, se viene el 2 de junio, que es el Día Internacional de los y les trabajadores y trabajadoras sexuales. Estamos preparando varias cosas para una fecha muy importante para nuestro movimiento,
Primero es hacer, bueno, un festival en la puerta de la sede principal que tenemos en Buenos Aires, que es la Casa Roja, que es el Centro de Asistencia Integral, que cumple justo el 2 de junio 3 años. Pero por la mañana vamos a tener un acto importante en el Congreso donde vamos a presentar por fin un proyecto de reconocimiento del trabajo sexual y ojalá que puedan estar acompañando. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, un par de recordatorios importantes. El libro está a la venta, acá en el patiecito está disponible el libro y Georgina se ofreció amablemente a firmar ejemplares para quien quiera. También comentarles que está Cris, una de las compañeras de Capitana, que hicieron unos afiches preciosos. Acá hay uno, que también están a la venta, disponibles, así que en el mismo patiecito se pueden acercar. Y también tenemos, por supuesto, unas birritas a la venta. Este es un espacio, me faltó decirlo, por si alguien no lo sabe, la Facultad Libre y la Escuela de Estudios Sociales, que es el marco en donde se da esta presentación, es un espacio autogestivo. Nosotros principalmente funcionamos a partir del apoyo de una comunidad muy importante de adherentes. Para cualquier persona que quiera formar parte o conocer más sobre el proyecto, puede entrar a nuestras redes sociales, Facultad Libre en todas las redes sociales, o también puede pedir información a nuestra cuenta de correo info@facultadlibre.org. Sí, por supuesto. No, y queríamos decir que las compañeras de Amar Rosario funcionan dentro del Centro Cultural La Toma y que les esperan a quienes quieran ir a conocer la organización y quieran apoyar. Se reúnen todos los martes y todos los jueves por la tarde en el primer piso. Sí, casi siempre estamos en el bar, abajo. De 18 a 20 horas. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a todas.